Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Max Puig, que nos honra con su presencia el día de hoy, presidente del Partido de la Alianza por la Democracia, y amigo de Síntesis también, ¿verdad? Así es, Marcela, muchas gracias por la invitación, Marcela, Michelle, Fidel, encantadísimo de estar en Síntesis otra vez. Usted presenció aquí un día de el doctor Pichardo con encuerdado. Acelere total. Yo estoy encuerdado toda la semana. Bien, doctor, bienvenido. En República Dominicana, los procesos, definitivamente, el proceso político va a girar en torno a 4 temas fundamentales. Uno de ellos es el tema de la migración y el tema de los combustibles y el alto endeudamiento. Sobre todo uno ve por ahí que viene el asunto. Desde su punto de vista y tratando de ser lo más realista posible, ¿cómo usted cree que nosotros debemos en este momento manejar el tema de nuestros vecinos? Nosotros tenemos que abrir esa frontera, dejarnos intimidar de todos los organismos internacionales y todo esto, o saber que en algún momento lo necesitamos a ellos. ¿Qué usted opina de lo que está ocurriendo con el tema migratorio en este momento? Bueno, en primer lugar, para responder la pregunta, yo recordaré que la República Dominicana es un país de migración triangular, lo que significa que nosotros expulsamos fuerza de trabajo y recibimos fuerza de trabajo. Somos un país de inmigración, de emigración y de tránsito. Tenemos esas 3 características. El país vecino es un país fundamentalmente de emigración. Ellos no son un país de inmigración. Nadie va para Haití. Nadie va para Haití, ni son tampoco un país de tránsito. No hay turismo. No son país de tránsito, porque aquí hay personas que vienen aquí, como los propios haitianos o chinos, que vienen aquí para desde aquí ir a otros países, como los Estados Unidos. Eso en primer lugar. Y eso tiene hay que preguntarse, ¿por qué justamente tenemos esas características? La razón de que República Dominicana tenga esas características es porque, a pesar de ser un país que ha tenido mucho crecimiento económico en los últimos 50 años, nuestro país sigue siendo un país con una población eminentemente pobre. Los salarios de República Dominicana son de los más bajos de América Latina. Incluso en términos de rendimiento del salario, si nosotros excluimos casos particulares extremos, como los de Cuba, Venezuela y Haití, los salarios de República Dominicana son los más bajos de todo el continente, en términos de capacidad de compra de las personas. Entonces hay que preguntarse por qué pasa eso en la República Dominicana. Es un país que sí ha crecido mucho, pero su crecimiento ha estado basado justamente en esa compresión, en que las personas tengan escasos ingresos y sean muy pobres. De ahí que nuestro país tenga esa tendencia a expulsar fuerza de trabajo. Por eso es que a pesar del crecimiento económico de 50 años, hay más de 2 millones de dominicanos en el extranjero, la misma cantidad que tiene Haití. Doctor, sobre la base de esa respuesta, la dinámica en República Dominicana, yo tengo 53 años, sí. Y es como si estuviéramos detenidos en el tiempo con respecto a los temas que tratamos en la cotidianidad. La República Dominicana es un país muy político, por lo menos pretendemos hablar de política permanentemente. ¿Qué fenómeno ocurre en la sociedad dominicana que ha permitido el reciclaje permanente de los temas? Por ejemplo, la luz, la corrupción, la educación y la salud. Esos son temas recurrentes.
El tema del salario también es un tema recurrente, siempre el tema del salario. Y siempre tratando de enfocar que la problemática está esencialmente en los gobiernos de turno. En términos sociales, ¿qué pasa en República Dominicana que no nos hemos puesto de acuerdo para determinar cuáles son nuestras debilidades y todos empujar en un mismo sentido? Sí, pero yo voy a responder a esa pregunta, pero yo quisiera redondear la idea que yo estaba expresando primero. Porque ese tema de los muy bajos salarios tiene que ver con que República Dominicana ha tenido un modelo de crecimiento basado en la concentración, de la riqueza y en la reproducción de la pobreza. Y eso hace que en República Dominicana los campos se hayan estado vaciando. Es decir, hay provincias ya en las que la emigración de los pobladores rurales ha obligado a la importación de fuerza de trabajo extranjera. El caso más grave es el de la provincia de Montecristi, en el que prácticamente, yo creo que es el 27% de la población en Montecristi, es decir, son trabajadores extranjeros, en este caso haitianos. Entonces, lo que hay que buscar la respuesta es en el modelo de crecimiento que expulsa a las personas de Montecristi hacia las ciudades o hacia el extranjero. Hasta que ese tema del modelo productivo dominicano no sea abordado, van a seguir saliendo dominicanos de aquí y van a seguir llegando haitianos. ¿Quién asimila esa fuerza laboral haitiana, ilegal, haitiana o emigrantes haitianos? Son las empresas. Y no hay una solución, no puede ser que las empresas sean sancionadas cuando contraten mano de obra ilegal. Eso lo dice la ley. Pero y aquí no se Sí, sanciona eso a nadie. siempre ha sido. Porque además, si se sancionaran en el contexto actual, el resultado sería el cierre de esas empresas. Y la República Dominicana dejaría de exportar banano, dejaría de exportar esto, dejaría de exportar aquello. Es decir, el tema está en el modelo productivo y por otro lado, desde el punto de vista político, en la corrupción. Porque mientras haya corrupción en la República Dominicana no habrá frontera. Quiero decir, frontera efectiva. Claro. Porque si yo, trabajador haitiano, hipotéticamente soy deportado, ¿verdad?, de aquí, y yo sé que pagando puedo volver, pues al final yo resuelvo el problema. Entonces, mientras, eso que hablan de construir un muro, eso lo que va a hacer es aumentar la tarifa. Claro. Es decir, porque yo puedo hacer un muro de 10 kilómetros de altura, pero sencillamente se hizo el muro, se ganaron un dinero, se robaron un dinero haciendo el muro y yo paso pagando un peaje. Entonces el problema no es el muro, es decir, el tema es la corrupción, es decir, es la inefectividad de las instituciones. O sea que hay un problema económico de sistema productivo y hay un problema político de corrupción. ¿Cómo se puede romper desde su punto de vista ese círculo vicioso? Un cambio real en términos del aparato productivo y en términos del sistema político. Mientras sigamos con el actual modelo económico y el actual sistema político, pues seguirá habiendo corrupción. Pero los gobiernos tienen la fuerza para cambiar los modelos económicos, pueden dirigirlo, pueden empujarlo, pero no tienen la fuerza por sí solos de imponerlo. Los modelos económicos son producto de una correlación de fuerzas sociales. Es decir, es que así como hay un gobierno desde el punto de vista institucional y político, hay un gobierno económico, hay fuerzas económicas que son las que determinan económicas y sociales, que son las que determinan que la República Dominicana se siga reproduciendo en base a este sistema ineficiente e injusto. Claro, claro. Sí, pero hay cosas que pasan ahí que uno analiza, doctor, a veces y dice, a nosotros nos llega un reporte y nos dicen, averigüen cuántas visas, olvídense de lo ilegales, que hay un comportamiento de la puerta o de que una persona dice, pues, ¿por qué yo tengo que caminar hasta la puerta si me puedo ir por aquí? Porque, o sea, ni siquiera hay un problema de paso. Y cuando es una cuestión de 200 pesos, de 100 pesos, pero me dicen, pidan un reporte a los consulados dominicanos que expiden visa en Haití. Cierto. Una visa para un haitiano cuesta $10.
y pidan un reporte de las visas denegadas. No hay visa, o sea, todo haitiano que coja $10 y busque, llene un formulario y va con su pasaporte y pide una visa a República Dominicana. Pero realmente cuesta 10. $10 que cuesta una visa. Digo formalmente, ¿eh? Sí. Hay un peaje también ahí. También. Ah, sí. Pero entonces no hay visa de... Es un tema es tan sencillo que si tú te vas por lo que se llama el filtro, la parte principal, no es ni necesario utilizarlo, porque si tú lo que quieres entrar, tú nomás tienes que ir con tu pasaporte a sacar tu visa. Sí. Yo quisiera abordar un tema con Sí, usted, cómo no. doctor, por favor, si usted me lo permite. Mire, yo no logro comprender y sigo tratando de que usted con su experiencia trate de arrojarme luz a mí, a la población, a nuestro público. ¿Por qué personas, por ejemplo, como usted mismo, que están bien formados, son personas honestas, son personas que han pasado por el Estado sin corromperse y no logran, en términos populares, prender para tener el caudal de votos necesario para accesar al poder? ¿Por qué pasa esto? ¿Porque ustedes tienen un discurso elitista o porque la población no los entiende o porque ustedes no bajan a la población, bajan el nivel y tratan de poner los temas que resulten populares? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que esto tiene que ver con muchos factores. Ciertamente los que se acaban de señalar son importantes, pero yo agregaría también y colocaría en un lugar muy destacado el tema del sistema político real de la República Dominicana. Cuando digo el sistema real, no el formal, no el que está escrito en la Constitución y en las leyes. Formalmente somos un país democrático, representativo, los partidos políticos compiten, se supone según la ley en igualdad de condiciones. Ahora, en el fondo casi nada de eso es cierto. El sistema político real es otro. No es verdad que los partidos compitan en igualdad de condiciones. No, para nada. Porque el sistema está basado en el uso y abuso de los recursos del Estado y está basado en el sistema clientelar. ¿Cómo funciona? Voy a poner un ejemplo. Es decir, ¿cómo funciona el sistema de transferencias condicionadas? Es decir, las tarjetas. En la República Dominicana ahora mismo hay cerca de 1.300.000 beneficiarios. Eso significa que alrededor, si calculamos en 4 personas por hogar. Póngale 3 para no. Son 3, pero. Bueno, en realidad 3.4, o sea, sí. 3.4. Eso nos da alrededor. De 4 millones. Bueno, por lo menos 4 millones de personas. Lo que está en proporción con las cifras declaradas de pobreza del país, las cifras anteriores. Ahora se dice que hay 25% de pobres, pero en realidad hay un 40% de la población que recibe subvención como pobres. O sea, hay 1.300.000 beneficiarios. Sí, claro. Esas tarjetas yo tengo entendido que las van a aumentar ahora, es decir, durante el año 2019. Y es posible que el número de beneficiarios supere los 2 millones de personas en el año 2019. El partido dominante ha decidido que va a organizar primarias abiertas. ¿Cuál de las personas beneficiarias de la tarjeta Solidaridad en sus diferentes vertientes va a dejar de votar en esas elecciones primarias si tiene la amenaza de que sus ingresos van a desaparecer si él no lo hace?
Y por eso es que usted hace la declaración que dice que esa modificación, esa nueva ley de partido y las expresiones del presidente de la Junta Central, juntándolas las dos, son un fuerte golpe a los partidos minoritarios. No, es que ese es otro aspecto. Es decir, esa es una ley antipartidos, es decir, en sentido general. Es decir, esa ley afecta profundamente, primero afecta a las libertades públicas y afecta a los derechos democráticos. Es decir, porque esa ley establece toda una serie de medidas para frenar el desarrollo de los partidos políticos pequeños. Y hoy mismo en uno de los diarios hay una información que dice que con la ley de partidos va a haber un cambio, no en el monto de los recursos disponibles para los partidos, sino en su modo de distribución. Y a los partidos pequeños que no son mayores le toca menos dinero. Oh, sí, claro. Es decir, se ve reducido a menos de la mitad de lo que reciben en la actualidad, pero hay otros que van a recibir más. Pero eso es inconstitucional. Pero no es porque hay más partidos. No, es el mismo monto. ¿Y qué pasa? Un nuevo criterio de distribución para afectar a los partidos más pequeños. Entonces, todo eso lo que hace es negar todo el principio de equidad. Entonces, aquí está establecido institucionalmente, legalmente, un mecanismo para frenar, para limitar, para impedir que los partidos más pequeños se puedan expresar. Lo voy a decir de una manera más simple. Esto está montado para que los que mandan sigan mandando, institucionalmente hablando. Pero en caso de que usted tuviera la posibilidad de accesar al poder, ¿usted quitara la tarjeta Solidaridad? Es que esa yo aspiro, yo voy a vivir. responder. Yo aspiro a que logremos construir en el país una sociedad en la que no sean necesarias las tarjetas Solidaridad. Pero mientras se construye eso, hay que dejarlo. Pero atención, porque esa es la respuesta sí, para romper el círculo. Sí. O sea, usted nada más tiene que decir, óyeme, no tengan temor de votar por mí porque su tarjeta Solidaridad, su bono gas, su bono luz, va a estar garantizada si yo llego al poder. Pero además, yo voy a mejorar las cosas de tal manera que la tarjeta no va a ser necesaria. Sí, pero eso se resuelve de una manera, en términos inmediatos, de la manera siguiente: establecer los beneficios de la tarjeta por ley. Porque si los beneficios de la tarjeta se establecen por ley y nadie pueda ser despojado de una tarjeta, entonces la gente no tendría temor. Pero como hoy la gente sí puede ser despojada, entonces la gente sí tiene miedo. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas personas en una ciudad media, diríamos una ciudad como San Pedro de Macorís, La Romana, una ciudad como, bueno, tiene menos habitantes, San Juan, Barahona, ¿cuántos comercios con berizón hay? En una ciudad de esa dimensión debe haber entre 50 y 60 colmados con berizón. ¿Y qué está sucediendo en este momento? Que los colmados que tienen berizón están siendo supervisados, y en el último mes hay ciudades en las que han sido cancelados por lo menos el 60% de los colmados verificados. ¿Pero para qué? Para cambiar, para poner otros. Para poner otros colmados. En una ciudad, San Pedro, Romana, San Juan, de 50 colmados, le cancelan el berizón a 60 colmados. ¿Y eso son por ahí que se pasa la tarjeta? Claro, sí, esa es la manera por ahí de que pago. se paga la tarjeta. Esa es la forma de pago. Esa es la forma. Incluso, no, porque hay bono gas, bono luz. Sí, Eso es como el over del ingenio. Pero es una sola tarjeta, ¿eh? Atención, en términos prácticos. Es decir, no es que las personas tienen 4 y 5 tarjetas. Es una tarjeta que recibe recargas de diferentes fuentes. Claro. Entonces, una persona, el básico es 850 pesos, ese es el básico del programa Solidaridad de Comer es Primero, pero esa tarjeta, si hay envejecientes en la casa, reciben 3 veces al año una cantidad. Si hay 2 niños en la escuela, reciben
250 mensuales por cada niño en la escuela. Entonces eso hace que hay personas que tienen una tarjeta que puede ser cargada mensualmente. Hasta con 1.500 pesos. No, hay incluso No, hasta de mucho más. 3.200, 3.500 pesos. Ah, entre todo, con el bono hogar, el comer el Sí, primero. puede ser, Pero puede todo eso llegar. está muy bien, doctor. ¿Eh? Todo eso está muy bien. Bueno, todo eso está muy bien si no se profesionaliza la pobreza. En el sentido... Lo que pasó en Venezuela con las... ese es el término... ¿Cómo le decía Chávez? Y también pasó en Argentina. El término de profesionalización de la pobreza es de Frei Beto. Frei Beto fue el primer director del programa Hambre Cero de Lula. Porque al final todos estos sistemas que se han establecido en toda América Latina responden a un mismo modelo. Y todo esto está, el principio, esto es una ayuda momentánea para que la persona pueda superar su condición de pobre. Ahora, si esto se convierte en una subvención para que usted siga siendo pobre, ya entonces su oficio es de pobre, entonces eso no le está ayudando a salir de la pobreza. Y usted lo que tiene es una clientela generalizada. Igual que los que y pagan ese es bonos el por vicio, hijo. y ese es el vicio del sistema. Con esto no estoy diciendo que el que tiene una tarjeta hay que quitársela mañana, pero es un sistema, en realidad, es un sistema que está montado para asegurar, en el fondo, la propia reproducción de la pobreza. A mí me encanta la idea, yo no lo había escuchado, quizás usted lo había expresado antes, de establecer una ley que determine las cualidades o condiciones, requisitos para recibir esta tarjeta. Y que a usted no se la puedan quitar, que si usted califica, a usted no se la puedan quitar y usted pueda ir a un tribunal y se la tengan que reponer. Pero ahora no es eso. Todos esos dueños de colmado, ellos están temblando porque ellos han tenido que hacer inversiones, también porque hay una serie de requisitos, no pueden vender determinadas cosas, les revisan el tema, las fechas de vencimiento. Esos colmados están supervisados, pero la supervisión se aplica de manera arbitraria y entonces Doctor, están frenando. Incluso en la campaña, yo hice una denuncia en las elecciones del año 2012, les estaban exigiendo a los dueños de colmados, a los que usan el Verizon, los que tienen el pase de la tarjeta, que en ese momento eran 18.000 en todo el país. Les exigieron 50.000 pesos a cada uno para la campaña de Danilo Medina y yo eso lo denuncié con pruebas formalmente ante la Junta Central Electoral. Claro, la Junta no investigó nada, porque eso es parte del sistema. O sea, por eso también... Pero usted está hablando de casi 400 millones por ese concepto. Sí, así suavecito. Y yo presenté las pruebas en la Junta Central Electoral y dije en el colmado tal, a fulano de tal, en tal ciudad, en Asua, le exigieron tanto y presenté las pruebas. Eso no se ha investigado nunca, eso lo dije yo en el 2012, pero así es como funciona el sistema político de la República Dominicana. Eso que usted está mencionando de la ley de partido, a mí me preocupa mucho el problema de los inscritos, los padrones de los partidos. Cuando normalmente nosotros relajábamos aquí, decíamos, pero ¿cómo vivimos en un país que tiene 13 millones? Tú sumas todos los padrones de los partidos y teníamos 13 millones, hasta la ley de partido ahora. Entonces comienzan a organizarse, el PRM comienza a hacer un primer proceso, un pre-1000, qué sé yo, inscriben 530.000. Ahora lo quieren llevar a 1.000.000 y algo, abrieron hasta que cierren porque van a elecciones cerradas. Pero Leonel Fernández está inscribiendo gente que lo van a pasar a un padrón que ya ahora es el padrón del PLD porque ahora es abierto, no hay problema. El Partido Reformista se convierte en un partido de cuadros. Y ninguno de toda esta gente que están en todos esos partidos se han dado cuenta que cuando van a votar abierto, ahora en las elecciones del PLD, la Junta tiene que excluir todo el que está en otro partido ya inscrito. Ahora con esto de la computadora, de los software, de las inscripciones formales de los partidos, ¿qué tanto se va a afectar ese dominicano y esos partidos pequeños para poder, dónde que van a salir tanta gente? Bueno, en realidad, lo característico de la ley de partidos con relación a las inscripciones, con relación a los padrones es lo siguiente. El voto es secreto, pero la afiliación no, en la República Dominicana. Es decir, yo voy a la casilla electoral, nadie ve, está cerrado, se supone que nadie ve por quién yo estoy votando,
Pero usted pidió la boleta del PLD. Pero, según la nueva ley de partidos, todos los partidos deben depositar su lista de inscritos. Es decir, que hay personas que saben a quién pertenece cada cual. Claro. La Junta, para limitar ese tema de que las personas están inscritas en más de un partido, en base a un cruce informático, va a cruzar todos los padrones. Y ahí se armó el lío. Y entonces, y va a determinar quiénes están inscritos en más de un partido, y en ese caso, imagínense lo que eso significa desde el punto de vista administrativo, le va a señalar a las personas que están en más de un partido que tienen que renunciar a un partido para estar solo en el otro. Pero eso significa que en la Junta habrá equipos técnicos que conocerán, que tendrán registrada la afiliación de cada cual. Yo puedo, por ejemplo, cruzar un cruce informático y determinar cuántas de las personas que son beneficiarios de los programas de transferencia condicionada, quienes del 1.300.000 que están en la tarjeta Solidaridad, yo puedo determinar si están inscritos en un partido. Claro. Y yo puedo determinar si están todos inscritos en el partido de gobierno o no están inscritos, o están inscritos en un pequeño partido de la oposición. Todo eso se puede saber. Pero eso quiere decir, doctor, que los partidos del sistema han organizado todo para mantenerse en el poder y reciclarse en el poder. Ahora bien. Absolutamente. Esto está montado aquí para que siga así. La Alianza por la Democracia y los demás partidos de la oposición que tuvieron una especie de experimento hace un año y pico, donde se percibía cierta unidad, por lo menos en algunos aspectos, unidad de criterio en algunos aspectos de algunos temas. ¿Qué pretende hacer? ¿Se van a quedar con los brazos cruzados, como simples observadores, como narradores de la situación, o van a sentarse como bloque opositor, determinar cuáles son las líneas programáticas de la oposición y apoyar a un candidato que la haga realidad, o van a mantenerse atomizados, dispersos? Bueno, voy a tratar de decir en pocas palabras la situación que se presenta. En las elecciones del 2016 hubo 8 candidatos presidenciales, un candidato del gobierno, 7 candidatos de oposición. Se trató de establecer un acuerdo para la defensa en común del voto, pero eso no se logró. Una semana antes de las elecciones, los 7 candidatos de la oposición presentaron una queja ante la Misión Internacional de Observadores de la Organización de Estados Americanos. A mí me tocó participar en ese proceso. Yo fui de los que se reunió con el expresidente Pastrana de Colombia, y él nos dijo que él estaba sorprendido, que era el primer país del mundo que él veía que la Junta Central Electoral no recibía a los partidos de oposición en toda su experiencia que él había tenido. Dice, porque normalmente las juntas electorales están a disposición. Entonces nosotros tuvimos que pedirle a la misión de la OEA que sirviera de intermediaria para que le hiciera conocer a la Junta esto. Y nos pidió el presidente Pastrana, el expresidente Pastrana, que le hiciéramos esa solicitud por escrito, porque ellos no tenían derecho como observadores internacionales a inmiscuirse en asuntos internos de la República Dominicana. Ellos podían hacer un informe, pero no podían... Entonces nosotros le hicimos la carta, a partir de ahí entonces fue que nuestras demandas pudieron ser transmitidas a la Junta. Dice, esto es insólito, primer país del mundo que yo veo eso, pero así fue. Entonces a partir de ahí eso creó un ambiente entre el conjunto de los partidos. Solo uno de los partidos de oposición reconoció formalmente como válidas y legítimas las elecciones que permitieron la reelección del presidente Medina. Y ningún partido reconoció esas elecciones como legítimas. Y después la Junta propia confirmó que no habían funcionado los escáneres. En un caso, en un nivel, solo el 36%, en el caso de los diputados, solo el 36% se pudieron contabilizar los datos a través del mecanismo. Lo que sí se perdió ahí fue mucho dinero, eso sí fue seguro, pero el conteo no se hizo. Entonces esos partidos, que éramos 12, empezamos a trabajar conjuntamente con 2 propósitos.
con el propósito, uno, de lograr el establecimiento de órganos electorales independientes, una Junta y un Tribunal Superior Electoral, no tan parcializados, ¿verdad?, como los anteriores, que estaban completamente parcializados, y además trabajar para leyes electorales más equitativas. El primer propósito se logró parcialmente porque cambió la Junta, cambió el Tribunal Superior Electoral, no como nosotros esperábamos, porque hay muchos militantes de partidos políticos. Ahí los suplentes, por ejemplo, son todos del PLD. Si le da una gripe a cualquier titular, claro, los que entran son del partido de gobierno. Pero logramos parcialmente ganancia de causa, en el sentido de que la composición actual de la Junta Central y el Tribunal ¿Cambió? Sí. Es decir, son personas más accesibles, por lo menos podemos hablar con ellos. El presidente anterior ni recibía a los partidos. ¿Usted está de acuerdo con que se limite los precandidatos ahora esas declaraciones que dio el presidente de la Junta de que va a limitar a los partidos la cantidad de precandidatos a presentarse en el proceso de primaria? Pero que eso es un tollo lo que han hecho con esa ley. Mire, sea un tollo, ¿por qué? Porque eso es una cuarta elección. Es una cuarta elección. Aquí va a haber una elección legislativa y presidencial en mayo. La de febrero, la de febrero, la de octubre, y entonces otra que hay que hacer antes para seleccionar. ¿Octubre? Porque usted cree que puede haber una doble vuelta. No, en octubre las primarias, eso son elecciones. ¿Y entonces de qué usted se refiere? No, una cuarta, porque si van a limitar el número de precandidatos en esas elecciones primarias, hay que hacer una preelección también dentro de los partidos. Porque ¿quién va a ser? Si el presidente de la Junta dice que solo puede haber 3 candidatos, ¿quién los partidos lo determinan? Exacto, porque hay que hacer una elección interna, entonces es una cuarta elección. Va a haber una elección en junio. Bueno, pero depende, porque yo creo que los partidos lo que harán es decir que no, vamos por asamblea. Bueno, o por o por encuesta, sí, o lo que sea. Pero eso es otra elección, tienen que determinar, porque a partir del momento en que se limita el número, y es lógico que se limiten desde el punto de vista también de la organización práctica del proceso, eso lo que hace es que crea más problemas, más conflictos. Es que en realidad esa ley de partidos lo que ha hecho en el fondo es dinamitar el sistema político en la República Dominicana. Eso va a traer consecuencias negativas que todavía nosotros no alcanzamos a vislumbrar. Doctor, eso fue lo que pasó. Yo le preguntaba una parte de mis preguntas, que son muy largas, parece, mis preguntas. Yo lo voy a hacer más puntuales. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se van a mantener separados? Sí. ¿No son capaces de ponerse de acuerdo para elegir un candidato común que represente todos los intereses de la oposición? Mire, y ya comenzar a hacer campaña de ahora con un candidato único que tenga comunidad de intereses en relación a los partidos que ustedes representan. La realidad es que el gobierno nos complicó. Porque si no en el 2020 vamos a estar lo mismo aquí, preguntando qué pasó y usted narrando que le pasaron el rol otra vez. Sí, pero lo que pasa es lo siguiente. Nosotros sí concertamos, nos pusimos de acuerdo, trabajamos casi un año en talleres, presentamos una propuesta muy clara el 26 de enero de este año, pero tuvimos un problema. Es que después que nos pusimos de acuerdo, el gobierno presionó e insistió, y parte de los partidos, en este caso fundamentalmente los 2 de mayor votación, el PRM y el Partido Reformista, aceptaron la propuesta de ley de partidos del presidente de la República. Y eso creó un problema al interior de nosotros. Hemos seguido trabajando, 9 partidos, mantenemos esa concertación, seguimos procurando establecer posiciones comunes, pero esa ley de partidos hasta cierto punto, bueno, pues rompió el plato. Atomizó. O sea, rompió el plato. Ahora el problema es ver cómo se pegan los pedazos del plato roto. Con una ley de partidos que dificulta, por no decir hace casi imposible, el establecimiento de alianzas políticas. En este caso, cuando parte de la oposición aprobó la ley de partidos que proponía el presidente Medina, no se estaban dando cuenta el daño que se le estaba haciendo, no solo al sistema democrático,
sino también a los partidos e incluso a los partidos que propiciaron eso. Porque hoy día, si hay un problema que dificulta el establecimiento de acuerdos políticos, es la ley de partidos. Es decir, la ley de partidos ha venido a dificultar esa concertación acerca de la cual se me está preguntando. Usted que conoce bien el sistema de partidos en República Dominicana, ¿usted ve que el PLD puede dividirse en este momento y cree que el presidente optaría por una reelección? Mire, yo no quiero hacer predicciones, pero en este momento existe la posibilidad de que sí, existe la posibilidad, no quiero decir que se va a producir, de que haya una división del partido de gobierno. Existe la posibilidad, pero ¿por qué? Porque con el empeño que tiene el presidente de hacer modificar la Constitución o hacer interpretar la Constitución en el sentido de que él puede ser candidato, en ese empeño se están utilizando los recursos del Estado, pero de una forma, yo diría, amplia y descarada. De todas partes del país nosotros estamos recibiendo reportes de lo que se está haciendo para eso, de cómo se están usando todo tipo de recursos públicos, a veces son recursos pequeños, medianos y grandes, y si en esas condiciones se produjese una modificación de la Constitución sobre la base del abuso, es decir, sobre la base de la imposición, pues yo creo que sí, que la ruptura se puede dar. Se puede dar, yo creo que sí. Doctor, muchísimas gracias. Le damos las gracias a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Max Puig, presidente del Partido de la Alianza por la Democracia, que estuvo aquí con nosotros. Yo lo que quiero es que ellos se pongan de acuerdo, a ver si el doctor Max Puig es candidato. Que se junten toditos. O Minú, para eso hay que o Guillermo Moreno. Sí, pero en realidad no lo han puesto difícil. Y que gente decente, estamos en el aire todavía, y que gente decente, gracias por y que gente decente accese el poder. Pero de alguna manera ustedes tienen que hacer autocrítica, y eso lo vamos a discutir en el próximo programa. Con mucho gusto. Claro que sí. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros.